Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu poder. Gracias por tu bondad, Señor. Mi alma te bendice, mi alma te alaba. Mi alma te exalta, Padre. Aleluya. Se está cortando. Se me ha cortado aquí como unas 4 veces, así que oremos al Señor que Dios nos conceda a poder transmitir sin interrupciones. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Gracias, glorioso Señor. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Bendecimos el nombre de nuestro Dios y bendecimos las vidas de cada uno de ustedes y de cada una. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias. Gracias, bendito. Gracias, precioso Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Tengo la Biblia, la guitarra de aquel lado. Pensé que la tenía aquí. Permítame tantito. Seguimos orando. Aleluya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. 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 En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Aleluya. Aleluya. Aquí estamos, hermanos. Una disculpa, esta mañana no pude transmitir. Pero aquí estamos en el nombre de Jesucristo. Oren por nosotros. Que Dios cumpla el propósito por el cual nosotros vinimos aquí a Arizona para regresar lo más pronto posible a casa. Vamos a cantar esa alabanza. Alaba. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando levantas tus manos, es hora de vencer. Oh, alaba. Simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba.
importa, alaba, tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Anda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando extiende su mano, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Anda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Por eso levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, yo comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, yo comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos.
Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, hermanos, damos gracias a Dios por su misericordia, por su poder, por su bondad, por su gran amor. Damos gracias a Dios. Eso quiere decir que salió negativo la biopsia, ¿verdad, hermano Liboria? Así que a cuidarse, hermanos. A cuidarse, a cuidarse. En el nombre de Jesús. Hay muchas maneras, aleluya, de cuidarse. Bendecimos el nombre del Señor y exaltamos el nombre de nuestro Dios. Paz de Cristo, hermano. Ayer nos quedamos en el capítulo 21 de San Juan. Ya para terminar, hermanos. Aleluya. Y vamos a hablar del discípulo amado. Amén. Y ya Pedro es confrontado. Y Pedro, hermanos, Jesús le dice, sígueme. Porque a Jesús no se le sirve por el temperamento osado. A Jesús no se le sirve porque tengas capacidades humanas. El apóstol Pedro no tenía escuela. A Jesús no se le sirve, hermano, porque seas muy inteligente. Si algo el Señor dice para poder seguirlo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo para que vea los requisitos para el llamamiento. Niéguese a sí mismo. Es decir, niéguese a sus conocimientos. Niéguese a su sabiduría que usted ha adquirido. Niéguese a su profesión con la que usted ha hecho su vida. No lo utilice para agradar a Dios. No puede utilizar lo que usted tiene porque usted lo consiguió en la carne. No puede utilizar para impresionar a Dios. Puede utilizarlo para servir al prójimo. Eso es muy diferente. Completamente diferente. Pero no para servir a Dios, porque Dios no es honrado por manos humanas, como si necesitase algo de nosotros. Y es bien importante, hermanos, que nosotros lo entendamos, porque si nosotros no entendemos lo que Jesús nos está enseñando, no vamos a poder, hermanos, servirle como Él quiere. Amén. Jesús está llamando a un hombre, pero lo está confrontando. Amén, hermana Maggie. Amén. Recuerdo muy bien a su papito. Juntos íbamos a evangelizar a la fábrica de Los Ángeles, ahí en la sierra. Ahí Dios, platique con él y diga lo que el Señor hizo ahí, en el rancho de aquellos dos hombres. Aleluya. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a parar tantito. Vamos a hacer una oración por nuestro hermano Leobardo Grijalva. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos esta petición de nuestra hermana Maggie Grijalva. Te ruego, Señor, que glorifiques tu nombre en su papá. Tú eres Dios que sana de lejos y Dios que sana de cerca.
Para ti no hay nada imposible, Señor. Y nosotros soltamos por tu gracia y por tu amor esta palabra, que haya sanidad para él. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, se seca ese tumor en su vejiga. En el nombre de Jesucristo, conforme a la petición de tu hija, porque tu palabra dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieren, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Padre, sea hecho en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Entonces, es bien importante, hermanos, entender cuando Dios lo llama a uno. Cuando Dios lo llama a uno, miren, hermanos, escuche por amor de Dios para que vea la diferencia. No hay diferencia. Dios no llama dos veces. Cuando Dios nos llama al ministerio, nos llama cuando pone el Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos y cuando morimos al pecado. Y entonces Dios conoce que sí hemos muerto verdaderamente al pecado. Y entonces envía su Espíritu Santo. En ese momento Jesús nos llama al ministerio. Jesús no nos llama al ministerio porque el pastor o el obispo es que tiene madera para pastor, hermano. Si tú dices que una persona tiene madera para pastor, lo estás viendo en la carne. Estás viendo y lo que se ve es temporal. Lo que no se ve es eterno. Entonces, yo no puedo decir que el hermano ¿cómo se? Cualquier hermano, el que usted quiera, tiene madera para pastor. Porque no se ocupa madera de pastor, se ocupa el espíritu del pastor, de los pastores. ¿Hay alguien en casa? Porque no se trata de pastorear en la carne. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro se preocupó porque no había que comer. Y él dijo, vamos a pescar. ¿Y qué encontraron? Siguiendo a Pedro, los demás apóstoles, nada. Cuando tú sigues al pastor, en tu congregación nunca vas a encontrar nada. Porque Dios nunca puso a un pastor para guiarnos. Dios puso a un pastor para perfeccionarnos. Pero para perfeccionarnos con amor, con gozo, con paz, con paciencia. Con el fruto del Espíritu. No a gritos y a sombrerazos, no a amenazas. No con condiciones. Si el que murió en la cruz del Calvario no nos puso condiciones, solamente si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a estar con él cada día. Cuando Jesús llamó a Mateo, le dijo, sígueme. Y Jesús no se despegó de Mateo hasta que llegó a la cruz del Calvario. Jesús no se despegó de Pedro ni de Juan. Jesús no se despegó de ninguno de los apóstoles. En la carne, ahora en el Espíritu, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nunca se va a salir el Espíritu Santo. Porque si tantito se saliera el Espíritu Santo de nosotros, el diablo nos hace pedazos. Porque la carne está vendida al pecado. ¿Hay alguien en casa?
recibe entendimiento. El Señor nunca te va a dejar. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que Él viene a nosotros y es nuestro abogado. Hijitos, si alguien hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Al único mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. ¿Hay alguien en casa? Por eso es tan importante, hermanos, entender. Mire, hermano, el Señor Jesucristo, hermana María, no te llamó, no te dio el Espíritu Santo para que estés sentada en una institución, esperando a que el pastor te diga lo que tienes que hacer. El Espíritu Santo, dijo el Señor en el capítulo de San Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda la verdad. Amén. ¿Por qué? Porque la verdad nos va a hacer libres. ¿Libres para qué? Libres del pecado. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda enseñarnos a través de nuestra mente y de nuestro corazón. El llamado al ministerio es cuando el Señor pone el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Hay alguien en casa? Porque lo que pone el Señor dentro de nosotros es el Espíritu de Cristo. Pero necesitamos entender lo que Jesús hace con Pedro. Pedro está preocupado por los discípulos, es normal que nos preocupemos por los demás, pero ¿cómo vamos a solucionar el problema? ¿En la carne o con el Espíritu? Todavía el Espíritu Santo no estaba dentro de los discípulos, pero Jesús no se había ido al cielo todavía. Pasaron 40 días desde que Jesús resucitó hasta que se fue llevado al cielo. Y en esos 40 días no les habló de la iglesia. Les habló del reino de los cielos. Ni siquiera les mencionó la iglesia. Porque a Jesús le interesaba que los discípulos entendieran que los que se iban a bautizar iban a entrar al reino de Dios. ¿Para qué? Para que Jesús pudiera edificar su iglesia. No se puede edificar una iglesia en la carne. Por eso el apóstol dijo, cuando estaba en la cárcel, cuando le escribe la carta a los de Filipo, les dice, algunos piensan añadir aflicción a mis prisiones. Y me mandan mensajitos, y unos predican a Cristo por envidia, otros por contienda, unos de buena fe, otros de mala fe. Pero ¿qué quiero? Dijo el apóstol Pablo. El propósito de Dios se cumple. Cristo es anunciado. Amén. Es decir, predicar a Cristo por envidia es predicarlo en la carne.
Predicar a Cristo por contienda es predicarlo en la carne. Cristo es anunciado y el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo. El que decide quién entra. No es lo que hoy se hace. Alguien va y un evangelista dice, tuvimos 100 personas hicieron decisión por Cristo. Hermano, no se trata de hacer decisión por Cristo, perdónenme, hermano. Miren, hermano, el que escoge, el que llama es Jesús. Muchos son los llamados. Mire, escucha lo que te voy a decir. El que llama es el Padre. No es que yo haga decisión por Cristo. Es que si yo reconozco mi pecado verdaderamente y me arrepiento, entonces Dios inmediatamente manda su Espíritu Santo. Pero es Dios, por eso, en el capítulo 6, creo que es el versículo 45 de San Juan, Jesús les dice, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre viene a mí. Y más adelante Jesús dice, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Por qué? Porque Dios lo está enviando a Jesús y Jesús no lo va a rechazar. Así de sencillo, así de práctico es el Evangelio. No se trata de nosotros. Se trata de que si Dios te está llamando, te va a enviar a Jesús porque Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Y para poder ir a Dios, al Padre, tienes que ir por Jesús. No es porque por tus habilidades. Jesús, lo que Él ocupa es que nosotros aprendamos a negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué tenemos que negarnos? Él tiene toda la autoridad moral y espiritual porque Él se negó a sí mismo. Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre y vino como hombre. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Amén. Entonces, Jesús estaba llamando a Pedro y Pedro no tenía escuela. ¿De qué tenía que negarse Pedro? No tenía escuela. Él entendía que el único que tenía palabras de vida eterna era Jesús. Tenía que negarse de su carácter impulsivo, de tratar de ser el líder él por sus capacidades. Por eso es que Jesús lo confrontó delante de todos los discípulos que habían salido a acompañarlo. ¿Para qué? La enseñanza fue dura para Pedro, sí, porque lo hizo delante de todos Jesús, pero los demás aprendieron. Que no debían dejarse llevar por sus necesidades,
sino porque Jesús es el pan de vida. Por eso es importante entender, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tienes que aprender a discernir cuando habla alguien palabra de Dios o palabra de hombre. Jesús le está diciendo a Pedro, después de que lo confronta delante de aquellos 7 otros discípulos, le dice, ya que Pedro se da cuenta de que, y tiene que decirle, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que digo una cosa y sabes que hago otra, Señor. Y se suelta llorando y el corazón se descubre. Y eso es todo lo que Jesús espera, hermanos. Que yo descubra mi corazón. Que yo me niegue a ser el líder. Que yo me niegue a ser el pastor para que Él pastoree a través de mí, produciendo Él en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Por ejemplo, hoy los pastores, vamos a orar por ti para que Dios te dé una casa, te dé un carro, te dé un trabajo. El apóstol Pablo nunca oraba por eso. El apóstol oraba para que nosotros, los discípulos, recibieran espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Porque mientras más conoces a Jesús, mientras más te das cuenta que lo necesitas. Mientras menos conoces a Jesús, más quieres mostrar lo que tú sabes. Más quieres mostrar tus habilidades. Más quieres mostrar tu conocimiento. Por eso muchos hombres en sus oficinas tienen atrás un certificado de teología. Si conociéramos al apóstol Pablo, conoceríamos un poquito de Jesús. Cuando Jesús está llamando a Pedro, Pedro no tenía el Espíritu Santo, pero quería agradar a Jesús. Y eso es bien importante, hermano. Solamente basta el deseo de conocer a Jesús genuinamente. Pero ese deseo es lo que primero va a producir cuando tú tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo primero que te va a poner es paz en tu corazón, para que entiendas que tus pecados han sido perdonados. Y descansas y el diablo ya no te acusa. Y lo segundo que produce el Espíritu Santo, hermanos, es un amor profundo por su palabra. Porque lo primero que Dios quiere mostrarte es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén.
Pedro lo entendió. Y cuando Jesús le dijo, sígueme, allá va Pedro. Y hasta ahí Pedro entiende que para pastorear se requiere no andar ordenándole a las ovejas lo que tienen que hacer. Se requiere seguir a Jesús. Porque Jesús tiene el pan preparado que nosotros necesitamos. Pedro lo entendió. Y entonces deja a los otros discípulos. Y él va tras Jesús. Y el problema no es ese. Miren, hermanos, el problema es que así como Jesús estaba llamando a Pedro, estaba llamando a todos. Pero había uno al quien Jesús amaba. Y Juan también amaba a Jesús. Cuando tú amas a Jesús, no necesitas escuchar la voz de Jesús que te diga, sígueme. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a Jesús, amas su palabra, pones en práctica su palabra, vives su palabra y automáticamente cuando tú vives la palabra, tú empiezas a seguir a Jesús. Tú empiezas a amar a Jesús. Y el Padre y Jesús vienen a morar en ti. Y ellos te empiezan a guiar. Y ellos empiezan a hablar contigo. Y te empiezan a decir lo que debes de hacer. ¿Hay alguien en casa? Eso es ser un discípulo amado. Eso es ser amigo de Jesús. Eso es obedecer su palabra. Por eso es que Juan no ocupó que Jesús le dijera, sígueme. Él simplemente entendió lo que los otros discípulos no entendieron en su momento. ¿Qué nos indica esto? Que alguien va a entender antes que otro. Y ese otro va a entender antes que otro. Porque después todos los discípulos, no solamente Juan, todos siguieron a Jesús. ¿Cómo? Guiados por el Espíritu Santo. ¿Hay alguien en casa? Nosotros podemos decir que los tiempos de Dios son perfectos. ¿Sí? Pero también la Escritura dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como cuando aquella generación tentó a Jesús en Meriba, en el desierto. Podían haber entrado, pero se atrevieron a tentar a Dios. Yo mismo estoy impresionado de lo que Dios ha hecho conmigo, hasta dónde nos ha llevado, cómo nos ha llevado en medio de tantas dificultades, en medio de tantas persecuciones, en medio de tantas angustias, en medio de tantas pruebas, pero seguimos. Porque el llamado lo hace Dios.
y el ministerio lo da Dios. Y entendemos que nadie le puede llamar a Jesús Señor si no tiene el Espíritu Santo. Por eso es que Pedro, cuando vio, él empezó a irse tras Jesús, pero de pronto se volteó para atrás. Hermano, nunca. Si tú vas a seguir a Jesús, Jesús lo dijo de esta manera: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Si Dios te está llamando a ti como Ángel Andrade, es que Jesús va a desarrollar su ministerio. Fíjense bien lo que estoy diciendo. No es que tú vayas a desarrollar tu ministerio. ¿Por qué? Porque el ministro que está dentro de ti, escucha, esto lo entendían perfectamente los apóstoles, que no eran ellos los que ministraban, que era el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el que estaba en ellos, el que hacía los milagros, las sanidades, los prodigios. Por eso es que cuando Pedro y Juan subieron al templo de la Hermosa y estaba aquel cojo de nacimiento, y el Señor lo sana cuando Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesucristo levántate. Y entra el cojo saltando, agarrado de las manos de Pedro y de Juan, y todo el mundo se queda asombrado. Entonces vienen los alguaciles y se los llevan prisioneros y los llevan allá al Sanedrín. Y les dicen: ¿con qué poder o con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho esto? Y Pedro les dice: este hombre está en vuestra presencia sano, no porque nosotros lo sanamos, porque ponen sus ojos en nosotros, como si nosotros tuviéramos el poder. Dijo: este hombre está en vuestra presencia sano por la fe de Jesucristo, no por la fe de nuestra fe. ¿Hay alguien en casa? Esa es la enseñanza de los apóstoles, esa es la doctrina de los apóstoles. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y Dios, es Cristo el que está en la hermana Elizabeth Favela. Es el Cristo el que hace milagros, el que resucita muertos, el que le da vista a los ciegos, el que levanta al paralítico. Es el Cristo que está en ti. Por eso no debes de dudar cuando vas a orar. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos convertimos en ministros. Y el ministro que está en ti se llama Jesús, y no es un ministro común y cualquiera. Es un sumo sacerdote llamado Jesús. Amén. El que debe de ministrar y está aquí para ministrar las 24/7. Por eso es que, en cuanto recibimos el Espíritu Santo, estamos listos para que el Espíritu Santo nos empiece a guiar. Para que el Espíritu Santo cumpla el propósito por el cual Dios envió a Cristo a nuestros corazones, para poder reconciliar en Cristo todas las cosas.
no me voy a meter ahí el punto, sino el llamado que Dios nos está haciendo. Pedro todavía se sentía el importante, el líder. Entonces, Pedro voltea y ve que Juan va atrás. Hermano, ¿por qué? Porque no ocupas que Jesús te dé una orden en lo personal, cuando el Espíritu ya está trabajando dentro de ti. ¿Hay alguien en casa? Y allá va Juan. Y Pedro le dice al Señor, Señor, ¿y este qué? Y Jesús, miren hermano, le contesta. Versículo 22. Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Qué fuerte está esto, hermano. Aquí no se trata de lo que yo quiero. Un pastor debe entender que no se trata de lo que él quiere. Se trata de lo que Cristo quiere. Y yo como padre de familia, no es lo que yo quiero para mis hijos. Es lo que Cristo quiere para mis hijos, pero para eso yo debo de entender que Cristo es mi cabeza. Entonces, yo tengo que consultar al Señor. Y muchas veces, hermanos, mire, Dios, desde que nuestros hijos están pequeños, nos indica el don que nuestros hijos traen. ¿Para qué? Para que ellos empiecen a desarrollar ese don. Para que aprendan a servir en el Espíritu. No voy a meterme en situaciones complicadas de cómo se empieza a servir dentro de la iglesia. Porque nosotros, hermanos, vamos a servir en situaciones favorables y en situaciones adversas. ¿Por qué? Cuando Cristo vino, la situación en el mundo no era favorable para Él. Eran adversas completamente, mas Él no desistió. Él empezó a mostrar que el reino de Dios había llegado. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Mostrar que el reino de Dios está aquí. Tener mentalidad de reino. Aquí se empieza a vislumbrar. No hay uno más importante, no hay una competencia entre los ministros. O sea, no voy a competir con mi hermana, con mi hermano Ángel Andrade. De hecho, él nos acaba de ministrar hace unos días. Pero ministrar, hermano, no es que vino desde León, Guanajuato y me ungió con aceite y me puso las manos en la cabeza. No. Él me dio una palabra que trajo fortaleza y consuelo a nuestro corazón. Eso es ministrar.
esa palabra nos ministró, es decir, la palabra es el espíritu y es vida. ¿Hay alguien en casa? Nuestra hermana Marta Rodríguez, ni cuenta se da, yo creo, porque ese es el encanto, hermano, de entender que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y Pedro todavía en la carne, Señor, ¿y ¿y qué? ¿A ti qué es? Sígueme tú. Si Dios nos está llamando, tenemos que poner los ojos en Jesús. No pongas los ojos en un punto intermedio. Por eso tenemos muchas decepciones, por eso tenemos muchos problemas, porque no alcanzamos a entender que nuestros ojos tienen que estar directamente puestos en Jesús. Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Cuando ponemos los ojos en Jesús, entendemos lo que pasó en la cruz del Calvario. Y, hermanos, Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga. ¿Se acuerdan que les decía, hermanos, de una hermana ayer? Le dije porque la miré, ahí no siempre está. Pero como esa hermana, miren, hermanos, hay aquí como unas 10 hermanas que han sido como ángeles para nosotros y hermanos. Y eso era como se movían los apóstoles en aquellos días. Lo que Jesús le está diciendo, fíjense, qué fácil es interpretar mal la escritura, dice, Jesús le dijo en el 22, si quiero que Él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no lo dijo que no moriría, sino que si quiero que Él quede hasta que yo venga a ti, ¿qué? ¿O qué a ti? Y no porque Juan no iba a morir. ¿Qué nos enseña? Que Juan amaba. Y mira, hermano, si tú amas a Jesús, tú vas a quedar hasta que Él venga. Es decir, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No que Pedro no iba a ser salvo. Amén. Juan, mire, todos los discípulos, hermanos, murieron, bebieron de la copa del Señor. A unos le cortaron la cabeza, a Jacobo, a Esteban lo apedrearon, a Pedro lo crucificaron de cabeza, Tomás creo que murió en la India, y Pablo en Roma, Pedro en Roma. Y, hermano, pero a Juan no lo pudieron matar. Para matarlo, hicieron una fiesta en el Coliseo Romano, llenaron el Coliseo Romano de miles de gente. Pusieron un caldero hirviendo con aceite donde cabían personas dentro de ese caldero. Y descendieron con una soga y lo metieron a Juan en el caldero de aceite hirviendo para que Juan se friera. Querían tener el deseo de comerse un cristiano frito. Pero Juan venía cantando mientras lo bajaban, gozoso porque iba a enfrentar la muerte.
Y Juan entró en el caldero hirviendo, cantando. El aceite iba cubriendo su cuerpo y él seguía cantando. Él no se gritaba de dolor. Él seguía alabando. Jesús quería tenerlo para que él mostrara lo que Dios hace con los que aman a Jesús. Juan enfrentó persecuciones terribles. Juan enfrentó amenazas de muerte. Juan, imagínense, lo echaron al exilio en la isla de Patmos para que se muriera de hambre y de sed. Cometieron el error de ponerlo en ayuno y en oración. Y el Señor se lo llevó al cielo y le mostró todas las cosas que habían de venir. Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. ¿A cuántos de los que están aquí Dios los va a llevar o nos va a llevar hasta el final para ver su gloria derramada en nuestros corazones en medio de aquella persecución que viene? Para ser parte de esa gloria derramada. Y en aquel momento, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la final trompeta, nuestros cuerpos sean transformados. Y esto mortal se vista de inmortalidad, y esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Por qué? Porque somos sus amados. Somos sus amados. Y Jesús dijo: a los que son míos nadie los arrebatará de mi mano. Lo escuché de su boca. Por eso ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni espada, ni cuchillo, ni hambre, ni tribulación, ni espada, ni persecución nos podrán apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Mi alma se goza, hermanos. Bendigo el nombre del Señor y bendigo sus vidas, remanente fiel, en el nombre de Jesucristo. Que Dios nos conceda, hermanos, vivir la palabra. Que Dios nos conceda ver en aquel día y estar de pie cuando Él se manifieste. Que no tengamos que huir avergonzados porque no usamos bien la palabra de verdad. Y poder decir, como dice nuestra hermana Marta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él es el único apóstol que no murió atormentado, que no murió crucificado, que no murió asesinado, murió de muerte natural. ¿Hay alguien en casa? Bendigo sus vidas, hermanos, y que el Señor los conceda. Les animo a ser fieles y a guardarnos y a vivir la palabra y a practicar la palabra.
Porque si vivimos en la palabra, vivimos en Cristo. En el nombre de Jesús, los bendigo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sé con todos nosotros. Amén. Nos vemos el lunes, si Dios nos concede, hermanos. Oren por nosotros, así díganle al Señor que se cumpla el propósito por el cual nuestros hermanos están en Arizona. Abrazos a la distancia para todos. En el nombre de Jesús.